Groenlandia. Perdón. Antes de iniciar este proyecto de inversión, desea cuantificar los ingresos del sector en función del precio de dichas llamadas en, Globolandia. Para, para ello plantea el siguiente modelo. Y1 igual a beta 1, no Y, perdón, igual a beta 1 más beta 2 por X 2Y más U, donde Y son los ingresos anuales del sector de telefonía internacional en miles de millones de pesos. X el precio medio de las llamadas internacionales en cientos de pesos por paso. Como experto en economía, usted es consultado por esta empresa, que le facilita la siguiente información. El tamaño de la muestra es igual a 35, la sumatoria de X es igual a 17.22, la sumatoria de Y es igual a 84.945, SST es igual a 12.144, R al cuadrado es igual a 0.7378 y mu XY es menos 0.134. Las cuestiones de interés para Telemóvil que usted debe responder son: A. Estime los parámetros del modelo explicando sus unidades e interpretando cada uno. B. Construye un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector. Nivel de confianza del 95%. C. ¿Considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de los ingresos? Nivel de significación del 5%. D. ¿Qué nivel de ingresos se espera para el año próximo si el precio medio es de uh, 50, 0,52. De 0, 50. 0.52 unidades? Exacto. Gracias. Muchas gracias. Uh, Bien. Bueno, en este caso, como pueden ver, ya no tenemos, como en la anterior clase teníamos una tabla de datos. En este caso ya nos da algunos datos más específicos y en base a eso nos pide 4 incisos. Ya, entonces vamos a empezar con la solución de este ejercicio. Acá está el enunciado y empezamos con la solución, ¿ya? Un momento, por favor. Ya. Ya. Ahora sí. Entonces nos está hablando de una empresa de telefonía móvil. Y ya en este caso nos dice que nuestra variable Y van a ser los ingresos, nuestra variable dependiente Y van a ser los ingresos actuales del sector y nuestra variable independiente X va a ser el precio medio de las llamadas internacionales, ¿ya? Entonces en este caso yo acá ya lo estoy definiendo. Este paso habíamos dicho que es muy importante para saber cómo vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿ya? A su vez nos da estos datos que ya lo hemos leído. Y acá tal vez este término no lo habíamos visto. Esto se refiere a la covarianza de XY, ¿ya? Y nos da un valor numérico. Y entonces, en primer lugar, nosotros, ¿qué vamos a hacer? En función a estos datos, vamos a buscar qué fórmula vamos a poder aplicar para resolver el ejercicio como tal. Entonces, en este momento nos vamos a ir a la guía número 2. Acá y buscamos alguna fórmula que se adecue a nuestros datos. La anterior semana habíamos utilizado más que todo esta fórmula de las sumatorias. ¿Ya? En este caso, si bien tenemos la sumatoria de X y la sumatoria de Y, un momento por favor. Continuamos, disculpen. Entonces decíamos que si bien tenemos la sumatoria de X y de Y, no tenemos el dato como tal de la sumatoria de X al cuadrado. Tal vez podríamos hallarlo, pero es un camino. También no tenemos la sumatoria de X y Y como tal. Y como son dos datos que no tenemos, vamos a optar por otro camino, ¿ya? Entonces, otra fórmula que podríamos utilizar acá buscando
es esta, que nos dice el estimador beta 2 es igual a la covarianza de XY dividido entre la varianza de X. Seguimos con estimación por mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Simplemente esta es otra forma de expresar el estimador beta 2. Entonces yo voy a hacer uso de esta fórmula, la covarianza de XY dividido entre la varianza de X, ¿ya? Entonces nos vamos acá a nuestra solución. Y continuamos y decimos beta 2 va a ser igual a la covarianza de XY dividido entre la varianza de X. Otra forma de simbolizar la covarianza es mediante el dato que nos está dando en el ejercicio como tal. ¿Ya? Entonces esta va a ser mi ecuación número 1. Otro dato que podríamos trabajar en base a los datos que nos están dando en el ejercicio son con estos dos, que nos dice la sumatoria de cuadrados totales y el coeficiente de determinación. Porque si nosotros nos acordamos, el coeficiente de determinación es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre la sumatoria de cuadrados totales. Entonces, como ya tengo ambos, el coeficiente de determinación y sumatoria de cuadrados totales, podría despejar la sumatoria de cuadrados de la regresión y obtener este término como tal. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Despejando de esta ecuación la sumatoria de cuadrados de la regresión, digo que el coeficiente de determinación que me da como dato de 0,7378 por la sumatoria de cuadrados totales me va a dar un valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión, ¿ya? Este dato lo voy a guardar y me va a ser útil más adelante. Ahora, ¿qué podría hacer con este valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión? Sabemos, según la guía número 2, si lo buscamos en el formulario, que la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a n por el estimador beta 2 al cuadrado por la varianza de x, ¿ya? Y de acá, ¿qué nos podría interesar? La varianza de x. Porque esta varianza de x acá no la tenemos como dato, pero sí la necesitamos para aplicar mi ecuación número 1. Entonces, digo, la varianza de x la voy a despejar de esta ecuación. Y digo que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre n por el estimador beta 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces simplemente estoy jugando con las fórmulas y estoy adecuando a los datos de mi ejercicio. Entonces pasamos, ¿ya? Una vez nosotros hemos hallado, por así decirlo, otra forma de expresar la varianza de x, que lo hemos hecho anteriormente, vamos a reemplazar en nuestra ecuación que habíamos dicho que es ecuación número 1. ¿Ya? Un momento, por favor. Ya, continuemos. ¿Ya? Entonces, estoy reemplazando datos, ¿ya? El estimador beta 2, la fórmula nos dice que es igual a la covarianza de XY, que está representado por mu de XY, dividido entre la varianza de X, que hemos dicho que es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre n por el estimador beta 2. Esta ecuación la voy a ordenar y digo, este que está abajo lo voy a pasar arriba por la propiedad de extremos con medios y digo, mu de xy por n por el estimador beta 2 al cuadrado dividido entre la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual al estimador beta 2. Ya, entonces de todo esto lo que a nosotros nos interesa es hallar el estimador beta 2. Entonces, como este está al cuadrado y este es un término elevado a la unidad, vamos a simplificar términos, ¿ya? Este se va a eliminar y este se va a quedar independiente, por así decirlo. Ya. Entonces vamos a hacer el despeje correspondiente. Este de sumatoria de cuadrados de la regresión va a pasar al lado izquierdo de la ecuación, que va a ser igual a la covarianza de XY por n por el estimador beta 2. Y simplificando términos, lo que a nosotros nos interesa es hallar el valor del estimador beta 2. Decimos que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre n por la covarianza de XY. Y si se dan cuenta, ahora sí ya podemos hallar el valor numérico como tal. Hace unos momentos hemos hallado la sumatoria de cuadrados de la regresión, que era un valor de 8,959, que aquí está.
Y para lo que es n, el valor del número de datos es de 35, ese dato ya no los proporciona el ejercicio. Y la covarianza de XY es menos 0,134, que igual nos da como el ejercicio como dato. Entonces, reemplazando datos, obtenemos que el estimador beta 2 nos da un valor de menos 1,91. ¿Ya? En esta parte ya hemos obtenido el estimador beta 2 y cuando ya obtenemos el estimador beta 2 los demás pasos ya son más fáciles de realizar porque el estimador beta 1 es el mismo procedimiento que habíamos visto antes. Le hacemos la estimación con promedios. ¿Qué nos dice la fórmula? La media de Y es igual al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la media de X. Acá lo que nos interesa hallar es el estimador beta 1, entonces despejamos. Beta 1 va a ser igual a la media de Y menos el estimador beta 2 por la media de X. Y ya podemos empezar a obtener el dato como tal. El estimador beta 1 va a ser igual a la media de Y. La media de Y es la sumatoria de Y dividido entre N, que va a ser igual a 84,945 dividido entre N, el número de datos 35, menos el estimador beta 2. El estimador beta 2 acá tiene un signo negativo, por si acaso hay que respetar este signo siempre, ¿ya? Multiplicamos por la media de X, que va a ser igual a la sumatoria de X, que es 17,22 dividido entre N, que es igual a 35. Toda esta operación nos da un valor de 3,37 y por tanto ya tenemos nuestro modelo estimado. Decimos, el modelo estimado de forma genérica es igual a Y estimado igual a beta 1 más beta 2 por la variable X. Para nuestro caso decimos que va a ser igual al estimador beta 1 que hemos hallado un valor de 3,37 menos el estimador beta 2 que va a ser igual a menos 1,91 por nuestra variable X, ¿ya? Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación del modelo estimado, que es el dato correspondiente al inciso A, ¿ya? Antes de continuar, aceptemos. Listo. Entonces vamos a pasarnos al inciso B. En este caso, antes de pasar, como pueden ver, tal vez este dato era lo que no estábamos acostumbrados, pero simplemente estamos adecuando a las fórmulas que tenemos. Como les había dicho antes, este no es el único camino. Si ustedes encuentran otro camino y otra correlación, por así decirlo, entre las fórmulas que les arroje un resultado, está bien, está completamente válido, pero siempre tiene que darles el mismo resultado, no puede darles otro, ¿ya? Entonces pasémonos al inciso B, que nos dice, construya un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector. ¿Ya? Entonces, como les había dicho en la anterior clase, cuando el enunciado como tal nos da un valor puntual, tenemos que utilizar la fórmula de la predicción puntual. Ya, en este caso nos dice un intervalo de confianza para los ingresos autónomos. No nos está dando ningún valor numérico. Entonces, en este caso, sí hacemos lo que son los intervalos de confianza, que tenemos en la guía número 2. Aquí están. Intervalos de confianza, tanto para beta 2 como para beta 1. Y la predicción es cuando nos da un valor, una variable predeterminada. Ya en este caso no nos está dando, entonces vamos a realizar un intervalo de confianza como tal. Ahora nosotros, ¿cómo sabemos cuál vamos a utilizar? Podríamos hacer uno para beta 2, para beta 1 o para la varianza del término de perturbación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber nosotros para cuál variable vamos a realizar el intervalo de confianza? Nosotros tenemos que analizar mucho el contexto que nos está poniendo la pregunta, ¿ya? En este caso nos está diciendo, construya un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector, ¿ya? Cuando nos está hablando de los ingresos autónomos del sector, nos está hablando de nuestra variable Y, nuestra variable dependiente Y. Y cuando nos habla de nuestra variable dependiente, nos está pidiendo una prueba de significación individual para el estimador beta 1. ¿Ya? Si nos hablara y nos dijera, construye un intervalo de confianza para el precio medio del sector, digamos, nos está hablando de nuestra variable X y ese valor es correspondiente a el parámetro beta 2. ¿Ya?
Entonces, en este caso, cuando nos habla de los ingresos, o en otras palabras, cuando nos habla de nuestra variable dependiente, siempre tenemos que asociarlo a nuestro parámetro beta 1. Ya es una regla genérica para cualquier ejercicio. Si nos habla de nuestra variable dependiente, asociamos a nuestro parámetro beta 1. Entonces, como nosotros decimos, ya sabemos para quién vamos a aplicar, que en este caso es para beta 1, vamos a copiar esta fórmula que está acá en la guía número 2, que está reflejada acá, ¿ya? Entonces decimos, el intervalo de confianza para nuestro parámetro beta 1 va a responder a esta ecuación. Nosotros ya tenemos el estimador beta 1. T de alfa medios n-2 es un valor que lo obtenemos de tablas. La varianza del término de perturbación no lo hemos calculado, pero vamos a hacerlo. La sumatoria de x al cuadrado mayúsculas tampoco tenemos, pero podemos calcularla. El número de datos sí tenemos, y la sumatoria de términos respecto a desvíos de la media tampoco lo tenemos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, les había dicho igual anteriormente, toda esta parte de la ecuación se repite acá adelante. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es simplemente obtener estos tres datos que están marcados de rojo, porque son datos que no tenemos y necesitamos para aplicar la ecuación. Entonces decimos, en primer lugar, para la varianza del término de perturbación, nosotros sabemos que es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n-2. La sumatoria de cuadrados del error va a ser igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n-2. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sacamos la sumatoria de cuadrados totales? La sumatoria de cuadrados totales ya nos los da como dato en el ejercicio, que es 12,144. La sumatoria de cuadrados de la regresión lo hemos calculado anteriormente, que estaba acá. La sumatoria de cuadrados de la regresión, aquí está. Hemos dicho que va a ser igual a r cuadrado por la sumatoria de cuadrados totales y hemos hallado un valor de 8,959. Entonces, acá simplemente estoy sustituyendo datos dividido entre n-2. N es 35 y el menos 2 permanece constante. Toda esta ecuación nos va a dar un valor de la varianza del término de perturbación de 0,096. En la ecuación no nos pide que este valor esté elevado al cuadrado, entonces yo lo que voy a hacer es sacarle la raíz. Y la raíz de 0,096 nos da un valor de 0,31. ¿Ya? Entonces este valor ya lo tenemos. Nos falta la sumatoria de x al cuadrado, que lo vamos a hallar a continuación. En este caso tenemos la sumatoria de x, pero no la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, una forma de hallarlo es jugando con las fórmulas. Nosotros sabemos que la varianza de x va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n menos la media de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación de la varianza de x, nosotros podemos despejar el término de la sumatoria de x al cuadrado. Entonces decimos, la sumatoria de x al cuadrado va a ser igual a la varianza de x más, porque este negativo va a pasar a sumar, la media de x al cuadrado, y todo eso multiplicado por n. Ya, esto va a ser correspondiente a la sumatoria de x al cuadrado y lo voy a llamar ecuación 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, para obtener el valor de la sumatoria de x al cuadrado, no tengo el valor de la varianza como tal. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar otro camino para encontrar este valor de la varianza de x. Entonces, yo digo, de la sumatoria de cuadrados de la regresión, nosotros en la guía número 2 sabemos que la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a n por el estimador beta 2 por la varianza de x. Puedo despejar de esta ecuación la varianza de x y digo, la varianza de x va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre n por el estimador beta sub 2 al cuadrado. La sumatoria de cuadrados de la regresión, como les he mostrado anteriormente, ya lo hemos obtenido, que era un valor de 8,959. El valor de n lo tenemos como dato. Y el estimador beta 2 lo hemos calculado hace unos momentos, ¿ya? Entonces, reemplazando datos, ya tengo el valor de la varianza de x, que en este caso nos da un valor de 0,07. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar.
Ya tengo el valor entonces de la varianza de x. Y este valor ahora sí puedo reemplazarlo en la ecuación número 4. ¿Ya? Entonces acá, reemplazando en la ecuación número 4, digo, el valor de la varianza de x que hemos obtenido, que es de 0,07, más la media de x elevado al cuadrado. La media de x va a ser igual a 17,22 dividido entre 35 y toda esta expresión la vamos a elevar al cuadrado. Todo esto lo vamos a multiplicar por el número de datos, que en este caso es 35, y nos va a dar el valor correspondiente a la sumatoria de x al cuadrado, que en este caso nos da un valor de 10,922, ¿ya? Entonces, para nuestra ecuación que estamos tratando de hallar, ya tenemos la varianza al término de perturbación, ya tenemos la sumatoria de x al cuadrado, y nos falta hallar la sumatoria de x al cuadrado minúscula, que corresponde a modelos respecto a desvíos de la media. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el cálculo correspondiente para la expresión que nos falta. Ya, entonces nos falta este valor. Nos vamos acá y decimos: si nos vamos a la guía y buscamos modelos respecto a desvíos de la media, nos sale la fórmula que nos dice: la sumatoria de x minúsculas al cuadrado es igual a n por la varianza de x. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya hemos calculado la varianza de x y tenemos n como dato. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación. 35 por 0,07 nos da un valor de 2,45 y ya podemos aplicar la ecuación número 3, que corresponde a los intervalos de confianza. Entonces, todo lo que está marcado de azul lo voy a hacer un cálculo aparte y digo: t de alfa medios por la varianza del término de perturbación por la raíz de la sumatoria de x al cuadrado mayúsculas dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado minúsculas me va a dar igual a un valor de t de alfa medios n-2 nos da un valor de 2,035. ¿De dónde estoy sacando este valor de 2,035? Lo estoy sacando de tablas, ¿ya? En un momento les muestro el valor numérico como tal. ¿Qué más nos dice esta expresión? Nos dice multiplicar por la varianza al término de perturbación, que hemos hallado anteriormente, que es un valor de 0,31, por la raíz de la sumatoria de x al cuadrado mayúsculas, que en este caso hemos dicho que era un valor de 10,922. Perdón. ¿Qué más? Nos dice dividido entre n, que es 35, por la sumatoria de x al cuadrado minúsculas. En este caso hemos hallado un valor de 2,45 y acá lo estoy sustituyendo, ¿ya? Entonces les mostraré de dónde he sacado este valor de 2,035. Es un valor teórico de tablas, corresponde a t de alfa medios n-2. Entonces en este caso n es 35 menos 2 va a ser igual a 33. Nos vamos a Minitab, nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, distribución T, grados de libertad 33, porque es 35 menos 2, 33, área sombreada de ambas colas, y tenemos el valor de 2,035 acá, ¿ya? Ese es un valor de tablas. Entonces ese valor es el que he reemplazado acá. Y continuamos con el ejercicio, ¿ya? Aquí está el valor de tablas y decimos: toda esta expresión que está marcada de azul me va a dar un valor de 0,225, ¿ya? Entonces voy a reemplazarlo en esta ecuación número 3. Digo, el estimador beta 1, nosotros sabemos que es un valor de 3,37, menos toda la expresión que hemos dicho, 0,225 va a ser menor o igual que el parámetro beta 1, va a ser menor o igual que el estimador beta 1, 3,37, más toda la expresión que hemos hallado un valor de 0,225. Entonces, simplificando términos, obtenemos que nuestro intervalo de confianza para el parámetro beta 1 va a ser igual a 3,145 menor o igual a beta 1 menor o igual a
3,595, ¿ya? Este valor es correspondiente al análisis de los ingresos anuales a un nivel de significación del 5%. Y entonces esta sería la respuesta para el inciso B. Y como pueden ver, estamos con fórmulas y tratando de adecuarnos a los datos del ejercicio. ¿Ya? Para el inciso C nos dice: ¿considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de los ingresos? Ya, en este caso nos está preguntando si el precio medio es significativo. ¿A qué se refiere? Cuando nos pregunta si alguna variable es significativa, nos está preguntando, nos está diciendo que hagamos la prueba de significación individual, ¿ya? Entonces, en este caso nos está diciendo, haga la prueba de significación individual para el precio medio. El precio medio es correspondiente a la variable independiente X, ¿ya? Y en nuestra ecuación del modelo estimado genérica, la variable X es correspondiente al estimador beta 2, ¿ya? Entonces, como acá está en rojito, decimos que tenemos que hacer una prueba de significación individual para el parámetro beta 2, ¿ya? Bajo esa lógica se determina para qué variable vamos a hacer la prueba de significación individual. Entonces, antes de iniciar, vámonos a la prueba de significación individual. Decimos entonces acá, y yo he copiado los datos y nos dice prueba de significación individual, que ya lo hemos hecho muchas veces. Planteamiento de la hipótesis. Decimos hipótesis nula, el parámetro beta 2 es igual a 0, en la alternativa es diferente de 0. Ya para el estadístico de prueba, nosotros sabemos que t calculado es igual al estimador beta 2 menos el parámetro 2 sub 0 dividido entre la varianza del estimador. Entonces el parámetro beta 2 hemos calculado que era menos 1,91, perdón, el estimador, menos el parámetro 2 sub 0, o sea que es el valor que estamos planteando en la hipótesis nula, que en este caso es 0, dividido entre la varianza del estimador beta 2. Esta varianza del estimador beta 2 la obtenemos mediante la fórmula varianza del término de perturbación dividido entre la sumatoria de x minúsculas al cuadrado. Ambos valores ya lo hemos hallado anteriormente. La varianza del término de perturbación lo hemos hallado por acá, que era un valor de 0,31, y lo que era la sumatoria de x minúsculas al cuadrado lo hemos hallado por acá, que es 2,45. Ya, entonces acá está elevado al cuadrado, entonces es 0,096 dividido entre 2,45 nos va a dar el valor de la varianza del estimador beta 2, y como a nosotros nos interesa que no esté elevado al cuadrado, vamos a sacarle su raíz, que nos da un valor de 0,198. Este valor lo estoy poniendo acá, y mediante ello puedo hacer calcular el valor de t calculado, que nos da un valor de menos 9,65, ¿ya? Entonces, una vez tengo el estadístico de prueba o valor calculado, el estadístico teórico va a ser t de alfa medios n-2, que ya lo hemos hallado anteriormente, que es 2,035. Entonces, para el contraste, decimos, armamos nuestra curva, decimos menos 2,035, 2,035, y este valor de menos 9,65 cae más abajo de menos 2,035, está más o menos por acá. Entonces está cayendo en una zona de rechazo. Y digo como conclusión, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para nuestro estimador beta 2. Estamos diciendo que nuestro estimador sí aporta al modelo, en pocas palabras, ¿ya? Eso sería lo correspondiente al inciso C. No hay nada más allá de eso. Y para el inciso D nos dice, ¿qué nivel de ingresos se espera para el año próximo si el precio medio es de 52 unidades? Bueno, en este caso,
como les había dicho anteriormente, cuando nos da un valor predeterminado, un valor puntual, como en este caso nos está dando un valor para el precio medio de 52 unidades, nosotros tenemos que aplicar la fórmula de predicción puntual, ¿ya? Entonces, en este caso, nos está diciendo el precio medio que es correspondiente a nuestra variable X es de 52 unidades. Perdón, acá es de 0.52, ¿ya? Entonces, el dato es 0.52. Este dato lo voy a reemplazar en mi ecuación del modelo estimado. Entonces, en nuestro modelo estimado nosotros habíamos dicho que es igual a 3,37 menos 1,91 por nuestra variable X. En este caso ya nos está dando la variable X, que es un valor de 0,52. Entonces, reemplazando ese valor, obtengo un valor de Y puntual de 2,38. ¿Ya? Entonces, para un precio medio de 0.52 unidades, nosotros sabemos que el ingreso anual es de 2,38 unidades, por así decirlo, ¿ya? Entonces, una vez realizamos y obtenemos el valor de Y puntual, en este caso de los ingresos anuales, podemos aplicar la fórmula de predicción puntual, que esta es la fórmula genérica que está en la guía número 2, donde nos da la siguiente expresión. Ya nos dice el valor de la predicción puntual va a ser igual a Y puntual, que en este caso ya tenemos, que es 2,38, menos T de alfa medios n-2, que es un valor de tablas, que igual ya lo tenemos, por la varianza del término de perturbación, que también ya tenemos, por la raíz de 1 más 1 sobre n, que también tenemos todos estos datos, más el valor de x sub 0, que es 0,52, menos la media de x elevado al cuadrado. La media de x lo podemos hallar dividido entre la sumatoria de x minúsculas al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta de los anteriores ejercicios, todos estos valores ya los tenemos. Entonces, simplemente es cuestión de reemplazar datos. Todo lo que está en azul lo voy a reemplazar en esta parte de aquí abajo, ¿ya? Entonces empezamos con T de alfa medios n-2, que hemos dicho que es un valor de 2,035. Por la varianza del término de perturbación, que no está elevado al cuadrado, entonces ese valor era un valor de 0,31. Por la raíz de 1 más 1 dividido entre n, que es 35, que está, más el valor de x puntual, que nos está dando como dato 0,52, menos la media de x, que en este caso es 17,22 dividido entre 35, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, dividido entre la sumatoria de x minúsculas al cuadrado, que es un valor que hemos calculado de 2,45. Entonces todo lo que está en azul nos da un valor de 0,64. Y podemos decir, en función a estos datos, el valor de y puntual 2,38 menos 0,64 va a ser menor o igual que el valor de y puntual, menor o igual que 2,38 más 0,64, para un nivel de significación del 5%. Entonces, haciendo la resta y suma correspondiente, obtenemos que nuestro intervalo de confianza va a ser igual a 1,74 menor o igual a y sub 0 menor o igual a 3,02, para un nivel de significación del 5%. En este caso, estos datos son correspondientes a los ingresos anuales, ¿ya? Entonces, para un precio medio de 0.52 unidades, este es el intervalo en el que se va a manejar los ingresos anuales. Ya no se puede sobrepasar de este intervalo para un nivel de significación del 5%. Y bueno, ese es el cálculo correspondiente para el inciso D, ¿ya? Espero haya quedado claro. Entonces vamos a pasarnos al ejercicio número 2, programado para la clase de hoy, ¿ya? ¿Alguien quisiera leer el ejercicio número 2? Ok, y yo. Ya, adelante. Ya. Una compañía de transporte analiza una muestra
de 10 embarques por camión y registra la distancia en kilómetros. Además, el tiempo de entrega de la mercancía medido por días, obteniéndose la siguiente información. Ya, la compañía informa que si el kilometraje es de 1500, el tiempo necesario para la entrega es mayor de 3 días. ¿Está usted de acuerdo? B. ¿Qué porcentaje de la información es explicada por la regresión? Ya, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con este ejercicio número 2, donde nos dice que una compañía de transporte analiza una muestra de 10 embarques. Entonces tenemos 10 datos y registra la distancia en kilómetros y nos da la siguiente información, ¿ya? En este caso, la información o los datos que nos da para trabajar en el ejercicio son momentos muestrales, ¿ya? Hay una fórmula específica para utilizar este tipo de datos, pero si es que no se acuerdan, de todas formas, los momentos muestrales simplemente es correspondiente a los promedios, es digamos la sumatoria de x dividido entre n, la sumatoria de y dividido entre n, la sumatoria de xy dividido entre n, así. Ya entonces para que nos acordemos de dónde estamos sacando estos valores, acá está. En la guía número 2, en el punto número 2, momentos muestrales, acá nos dice, los momentos muestrales son correspondientes a estas igualdades, ¿ya? Como les decía, cuando nos dice momento 1 sub 0, va a ser igual a la sumatoria de x dividido entre n. Cuando nos dice momento 0 sub 1, nos dice sumatoria de y dividido entre n, y así sucesivamente. Cuando manejamos este tipo de datos, ya tenemos una fórmula predeterminada que nos dice que es igual a, el estimador beta 2 es igual al momento 1, 1 menos el momento 1, 0 por el momento 0, 1 dividido entre el momento 2, 0 menos el momento 1, 0 elevado al cuadrado, ¿ya? Y para el estimador beta 1, de la misma forma que hacemos con promedios, se puede hacer con momentos muestrales. Entonces, en base a esa información, nosotros vamos a realizar la solución de este ejercicio número 2, ¿ya? Como siempre les he dicho, el primer paso para cualquier ejercicio es definir nuestras variables. En este caso no nos los dice de manera explícita, pero nosotros lo vamos a definir. Nos dice la distancia en kilómetros y el tiempo de entrega, ¿ya? Entonces decimos, el tiempo de entrega de esta compañía de embarques va a estar en función a la distancia en kilómetros. Si lo analizamos, tiene bastante lógica. Mientras más lejos sea el destino en el cual vamos a entregar, no sé, un paquete o lo que sea que esté entregando esta compañía, más va a ser el tiempo de entrega, ¿no? O sea, es cuestión de lógica. Entonces, ya estamos definiendo en este caso nuestras variables. Como nuestra variable dependiente estamos manejando el tiempo de entrega y como nuestra variable independiente estamos manejando a la distancia en kilómetros. Entonces pasémonos a la solución del ejercicio. Tenemos los momentos muestrales y nos dice, la compañía informa que si el kilometraje es de 1500, el tiempo necesario para la entrega es de 3 días. ¿Usted está de acuerdo? Entonces, para responder a esta pregunta, el primer paso que tenemos que hacer es realizar la estimación como tal. Como les había dicho, para momentos muestrales hay una fórmula específica, que en este caso es la correspondiente que estamos mostrando en pantalla, donde nos dice que el estimador beta 2 es igual al momento muestral 1, 1. En este caso, un valor de 2637, que lo voy a reemplazar, menos el momento 1, 0, que en este caso es 762, por el momento 0, 1, que es 2,85. Todo esto dividido entre el momento 2, 0, que en este caso es 710.430, menos el momento 1, 0, que en este caso es 762 elevado al cuadrado. Toda esta expresión nos va a dar un valor para el estimador beta 2 de 0,00358. Una vez tenemos este valor del estimador beta 2, podemos hallar el estimador beta 1 con promedios.
Entonces, para los momentos muestrales, la fórmula correspondiente nos dice que es igual al momento 0,1, que en este caso es 2,85, menos el estimador beta 2, que hemos hallado de un valor de 0,00358 por el momento 1,0, que es 762, que aquí está. ¿Ya? Entonces, acá, realizando el cálculo correspondiente, obtengo el valor de el estimador beta 1 de 0,122. Entonces, la ecuación del modelo estimado decimos que es igual a y estimado igual a 0,122 más 0,00358 por nuestra variable x. Ya, una vez tenemos el modelo estimado, podemos responder a la pregunta. Nos está dando el valor del kilometraje de 1500, ¿ya? 1500 kilómetros. Entonces, este valor es un valor puntual o predeterminado x sub 0. Este valor nosotros lo vamos a sustituir en nuestra ecuación del modelo estimado. Entonces decimos, en nuestra ecuación del modelo estimado reemplazamos este valor en kilómetros y nos da un valor numérico para y puntual de 5,492. Entonces, para recordar, x estamos manejando en kilómetros, ¿ya? Y y estamos manejando en días. Entonces, para un valor de 1500 kilómetros, el valor correspondiente al tiempo de entrega en días nos va a dar un valor de 5,492 días, ¿ya? Entonces, la pregunta nos dice, la compañía informa que si el kilometraje es de 1500, el tiempo necesario para la entrega es mayor a 3 días. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, nosotros en base a la estimación y en base al reemplazo como tal de este dato, estamos obteniendo que el tiempo de entrega es de 5,5 días para un valor de 1500 kilómetros recorridos. Entonces, nos está preguntando si estamos de acuerdo. 5,5 es un valor mayor a 3 días, entonces decimos si estamos de acuerdo. Para un kilometraje de 1500 kilómetros, nosotros hemos obtenido que el tiempo de entrega aproximado debería ser de 5,5 días, que es mayor a 3 días, por tanto, estamos de acuerdo con la compañía y si el tiempo de entrega para el cliente va a ser igual o va a ser mayor a 3 días, ¿no? Entonces es una forma de responder a esta pregunta. Ya simplemente en este caso no nos está pidiendo un intervalo, que en este caso tendríamos que hacer la predicción puntual como tal y armar todo el intervalo como lo hemos hecho en el anterior ejercicio. En este caso nos está preguntando directamente si estamos o no de acuerdo, si el kilometraje, si el número de días es mayor a 3 para un kilometraje de 1500. Entonces, simplemente reemplazando la ecuación podemos responder a esa pregunta, ¿ya? Para el inciso B, nos dice qué porcentaje de la información es explicada por la regresión. En este caso, cuando nos dice qué porcentaje de la información es explicada por la regresión, nos está preguntando el coeficiente de determinación. Ya el coeficiente de determinación, que nosotros ya lo hemos llamado también bondad de ajuste, es correspondiente a esta fórmula, ¿ya? En la guía número 2 nos dice que hay muchas igualdades. Una de ellas nos dice que el coeficiente de determinación es igual al estimador beta 2 al cuadrado por la varianza de x dividido entre la varianza de y. Para la varianza de x y para la varianza de y son valores que los vamos a hallar. Y el estimador beta 2 como tal ya lo hemos hallado anteriormente. Entonces, la varianza de x va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n menos la media de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n es igual al momento muestral 2 sub 0. Menos la media de x elevado al cuadrado es igual al momento 1 sub 0. Y este momento 1 sub 0 lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Simplemente estoy acá haciendo las correspondencias de momentos con las sumatorias de x, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar acá datos
y decimos momento 2 sub 0, 710.430 menos momento 1 sub 0, 762 elevado al cuadrado. Este valor nos va a dar 129.786. Para la varianza de x hago lo mismo. Para la varianza de y va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado dividido entre n menos la media de y al cuadrado. La sumatoria de y al cuadrado dividido entre n es igual al momento 0,2. En este caso buscamos que es un valor de 9,75. Acá es 9,75 menos 0, el momento 0,1, que en este caso es 2,85. ¿Ya? Un momentito, por favor. Bueno, acá es 9,75, ¿ya? Lo arreglaremos acá. Ya el momento 0,2 es 9,75 acá. Menos el momento 0,1 que es 2,85 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta resta? Por favor, ¿alguien podría ayudarme? 1.6275. Ya, gracias. Ya entonces acá igual va a cambiar el dato como tal. El coeficiente de determinación va a ser igual al estimador beta 2, que es 0,0358 al cuadrado, por la varianza de x, que hemos obtenido un valor de 129.786, dividido entre la varianza de y, que es un valor de 1,6275. ¿Cuánto nos da el coeficiente de determinación? Uno coma 022. Ya. Acá hay algo que estamos fallando. Ya. En primer lugar, el coeficiente de determinación nunca nos puede dar un valor mayor a 1. ¿Ya? Entonces acá hay algo que estamos fallando. Ya vamos a revisarlo. La varianza de x es igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n. Entonces vámonos a la guía número 2. Sumatoria de x al cuadrado dividido entre n es correspondiente al momento muestral 2 sub 0. ¿Ya? Entonces aquí estamos bien. 710.430 menos la media de x elevado al cuadrado. La media de x va a ser igual a la sumatoria de x dividido entre n, que es correspondiente al momento muestral 1 sub 0, 762 al cuadrado. Esto está bien. Para lo que es la varianza de y, es lo mismo. La varianza de y es la sumatoria de y al cuadrado dividido entre n. La sumatoria de y al cuadrado dividido entre n es el momento 0 sub 2, que es 9,75, menos la media de y al cuadrado, que en este caso va a ser el momento 0,1, que en este caso es 2,85 elevado al cuadrado. Tal vez acá el dato yo lo he copiado mal. Dame un momentito, por favor. Ya, este dato lo vamos a cambiar a 10,75, ¿ya? Es que no está bien. Con el valor de 9,75, o sea, es un dato del ejercicio, ¿ya? Tal vez al copiar yo me he confundido, pero no es correcto que nos dé un valor mayor que 1, ¿ya? Entonces, acá lo voy a modificar como estaba anteriormente. Ya, acá 10,25. Ya, ahora sí.
10,25 menos 2,85. Ya, ahora sí. Bueno, en este caso no estamos cambiando nada en los cálculos del ejercicio. Estamos cambiando un valor que es un dato en el enunciado. ¿Ya? ¿Por qué lo estamos cambiando? Este valor que está en el enunciado 975 lo estoy cambiando a 10,25 porque seguramente en la transcripción del ejercicio yo me he equivocado. Y si nosotros manejáramos como lo estábamos haciendo con el valor de 9,75 creo que era, el valor del coeficiente de determinación nos está dando un valor que no es correspondiente al intervalo que nosotros siempre manejamos, ¿ya? Entonces este es un error mío en el traspaso de los datos, ¿ya? Pero el análisis se mantiene, todo se mantiene, ¿ya? Entonces continuemos. La varianza de y hemos dicho que es igual a la sumatoria y al cuadrado dividido entre n menos la media de y al cuadrado. En este caso, esta es su correspondencia en momentos muestrales. El momento 0,2 es 10,25, que aquí está, menos el momento 0,1, que en este caso es 2,85 al cuadrado. Todo este valor para la varianza de y al cuadrado me da 2,128. Entonces este valor lo voy a sustituir en esta ecuación. Y el coeficiente de determinación, aplicando y obteniendo todo este valor numérico, nos da un valor de 0,782. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 78,2% del modelo es explicado por la regresión, es decir, que el 78,2% de la distancia en kilómetros, que es nuestra variable de independiente x, son explicados por el tiempo de entrega en días. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo ideal para que nuestro modelo sea aceptable, por así decirlo, es que este valor del coeficiente de determinación esté en un rango de 0,7 a 1. ¿Ya? Cuando hagan sus prácticas, anteriormente cuando calificaba, había muchos resultados del coeficiente de determinación que les daban, digamos, un valor de 1000 tantos o 50 y algo así. O sea, a lo que voy es que si es que les da un valor que se sale del intervalo de 0 a 1, es que algo está mal, ¿ya? Y hay que revisar el ejercicio, tal vez algún cálculo se les ha ido, entonces siempre tiene que darles un valor de 0 a 1, como es en este caso, y como anteriormente hemos visto, nos daba 1 punto algo, eso nos está indicando que algo está mal, ¿ya? Entonces pasémonos al ejercicio número 3, no sé si alguien quiere leerlo, por favor. Yo sí. Ya, Pamela y Andrea. Pamela, ¿puedes leerlo hasta acá? Toda esta primera parte y luego continúa Andrea, ¿es verdad? Andrea, sí, André. André, ya, listo. Entonces empezamos con Pamela y luego con André. Está bien, Oxy. La empresa A se dedica a montar paneles prefabricados para naves industriales. Hasta el momento ha realizado 8 obras, en las cuales el número de metros cuadrados de paneles y el de horas de trabajo directamente empleadas en el montaje han sido los siguientes. La empresa A desea participar en un concurso para montar 14.000 metros cuadrados de paneles para una nave industrial, para lo cual tiene que presentar un presupuesto. Como datos a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto, se conocen los siguientes. 1. El presupuesto debe referirse exclusivamente a los costes de montaje, ya que el material lo proporciona la empresa que ha convocado al concurso. 2. El coste por hora trabajada para la empresa A es de 1.100 pesos. Y 3.
Para cubrir los restantes costes, la empresa A debe cargar un 20% sobre el importe total del coste de mano de obra empleada en el montaje. ¿Eso más no, sí? Sí, por favor. Por la situación en la que se encuentra, a la empresa A le interesa participar en el concurso con un presupuesto en el que únicamente se cubran los costos. En estas condiciones y bajo el supuesto de que el número de horas trabajadas es en función lineal del número de metros cuadrados de paneles montados, ¿cuáles serían, a su juicio, los límites mínimo y máximo entre los que debería estar el importe del presupuesto de la empresa A con un nivel de confianza del 5%? Ya, muchas gracias, chicas. Entonces vamos a vamos a dar solución a este ejercicio, ¿ya? Nos está hablando de una empresa de paneles prefabricados. Nos está dando el número de metros cuadrados en miles y el número de horas. Ya acá nos dice, bajo el supuesto de que el número de horas trabajadas es función lineal del número de metros cuadrados de paneles montados, ya nos está dando la relación entre nuestra variable dependiente e independiente y nos pregunta cuáles serían los límites máximo y mínimo entre los cuales debería estar el importe del presupuesto de la empresa A para este concurso en el cual quiere participar. Ya, entonces vamos a la solución del ejercicio. Si bien la pregunta nos está diciendo que hallemos los límites mínimo y máximo, que podríamos establecer un intervalo de confianza, para la solución de este ejercicio lo que vamos a hacer en primer lugar es obviamente la estimación y la validación del modelo antes de realizar la predicción como tal. Ya, entonces nosotros tenemos en este caso una tabla de datos. La relación que nos dice en el ejercicio nos dice que el número de horas trabajadas va a estar en función del número de metros cuadrados de paneles montados. Ya, en este caso ya no nos da la relación, como les he dicho, entonces Y es nuestra variable dependiente, X nuestra variable independiente. En este caso nosotros tenemos una tabla de datos y vamos a realizar la estimación como tal y como hemos visto en los ejercicios de la anterior clase. Entonces, número de metros cuadrados en miles va a ser estos datos de la primera fila, que son 4, 6, 2, 8, 10, 5, 3 y 12, que acá los he copiado. El número de horas va a ser igual a 7.400, 9.800, 4.600, 12.200, etc. Aquí está, ¿ya? Entonces, antes de realizar la estimación, vamos acá a hacer una transformación, por así decirlo. Cuando hacemos la estimación, tenemos que tener en cuenta mucho las unidades en las que estamos trabajando, ¿ya? No hay una regla genérica, pero para que nuestros resultados no sean tan pequeños o tan grandes, lo que se aconseja es que se trabajen en una unidad parecida entre ambas variables. ¿A qué me refiero? En este caso nos está dando para nuestra variable X número de metros cuadrados en miles de metros cuadrados, ¿ya? Entonces nuestros valores son pequeños, 4, 6, 2, 8, 10, ¿ya? Que son los correspondientes a nuestra variable X. Y en el caso del número de horas, nos está dando, en este caso, la unidad es horas y los datos que nos está dando como tal son 7.400, 9.800, entonces son números más grandes, ¿ya? Entonces, para que nuestra estimación no nos dé un valor muy pequeño o muy grande, o sea, no hay ningún problema, pero a veces los decimales pueden hacer que nuestros datos y nuestros resultados se disparen. Entonces, para evitar eso, lo que yo estoy haciendo es transformar este número de horas
a una unidad en miles de horas. Entonces simplemente estoy dividiendo toda esta columna entre 1000, ¿ya? 7400 entre 1000, 7.4, 9800 entre 1000, 9.8 y así sucesivamente. Entonces ahora sí, en base a esta transformación voy a trabajar con número de metros cuadrados en miles y número de horas en miles de horas, ¿ya? Entonces voy a hacer la estimación como tal y en este caso ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué estoy haciendo? Voy a hallar ya al cuadrado. Ya al cuadrado es simplemente elevar nuestros datos de la variable y al cuadrado. 7.4 al cuadrado me va a dar un valor de 54,76. 9.8 al cuadrado me va a dar un valor de 96,04. 4,6 al cuadrado me va a dar un valor de 21,16 y así sucesivamente. Para x voy a hacer lo mismo. 4 al cuadrado me va a dar un valor de 16, 6 al cuadrado un valor de 36, 2 al cuadrado un valor de 4 y así sucesivamente. Para la columna de x y simplemente es multiplicar x por y. 4 por 7.4 me va a dar un valor de 29.6. 6 por 9.8, un valor de 58.8 y así sucesivamente. Lo que acá nos interesa es las sumatorias. Si recuerdan, nos interesaba la sumatoria tanto de x, que en este caso nos da un valor de 50, la sumatoria de y, que nos da un valor de 79, la sumatoria de y al cuadrado, que nos da un valor de 906,68, la sumatoria de x al cuadrado, que nos da un valor de 398 y la sumatoria de xy que nos da un valor de 597.6. ¿Ya? Nosotros si bien podríamos aplicar la fórmula que es de las sumatorias, beta 2 es igual a la sumatoria de x menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, que está en la guía número 2 que les voy a mostrar a continuación. Es la fórmula que siempre hemos utilizado, esta, ¿no? En este ejercicio lo vamos a plantear de otra forma para que vean que si tomamos otro camino, igualmente tendríamos que llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, en anteriores ejercicios hemos visto cómo utilizar esta fórmula. Vamos a utilizarla para este caso también. Nos dice, el estimador beta 2 es igual a la covarianza de xy dividido entre la varianza de x. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hallar la estimación y el estimador beta 2 en base a esta fórmula, como también con la fórmula de las sumatorias. Ya en este caso, para la covarianza de xy, nosotros sabemos que es igual a la sumatoria de xy dividido entre n menos la media de x por la media de y. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos los datos suficientes para hallar este valor. La sumatoria de xy es un valor de 597,6. Aquí está. Dividido entre n, el número de datos. Los contamos, son 8 datos. Menos la media de x. La media de x es un valor de 6,25 por la media de y, que nos da un valor de 9,875. Entonces, toda esta expresión nos da un valor de 12,98, que es lo correspondiente a la covarianza de xy. Hacemos lo mismo para la varianza de x. La varianza de x, la fórmula nos dice que es igual a la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n menos la media de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado es 398, dividido entre n, que son 8 datos, menos la media de x al cuadrado. La media de x es 6,25 y lo elevamos al cuadrado. Todo este valor nos da un valor de 10,69. Entonces, si se dan cuenta, este camino parece un poco más corto. Y decimos, el estimador beta 2 va a ser igual a la covarianza de xy dividido entre la varianza de x. Reemplazamos datos, 12,98 dividido entre 10,69 nos da un valor del estimador beta 2 de 1,214. ¿Ya? Una vez tenemos el estimador beta 2, podemos hallar fácilmente el estimador beta 1. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación de estimación con promedios. El estimador beta 1 va a ser igual a la media de y menos el estimador beta 2 por la media de x. Hemos hallado que la media de y, aquí está 9,875, lo reemplazamos acá, menos el estimador beta 2, que hemos dicho que es un valor de 1,214 por la media de x, que en este caso es 6,25. Aquí está. Entonces, reemplazando estos datos, obtenemos el estimador beta 1, que es
0,288 y tenemos el modelo estimado como tal. ¿Ya? Una vez tenemos el modelo estimado, vamos a hacer todos los pasos que nos pide generalmente el ejercicio antes de responder a la pregunta. ¿Por qué es bueno validar el modelo antes de hacer una predicción puntual como tal? ¿Ya? Entonces nos pasamos al coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación va a ser igual al estimador beta 2 al cuadrado por la varianza de x dividido entre la varianza de y. El coeficiente de determinación, entonces decimos, el estimador beta 2, hemos dicho que es un valor de 1,214 al cuadrado. La varianza de x, hemos hallado que es un valor de 10,69. Y la varianza de y, en este caso, es 15,82. No está calculado acá, pero es el mismo procedimiento que la varianza de x, ¿ya? Simplemente aquí sería sumatoria de y al cuadrado, sería 906,68 dividido entre n, que es igual a 8, menos la media de y, en este caso 9,875 al cuadrado, nos va a dar un valor de 15,82, ¿ya? Entonces, reemplazando estos datos, tenemos un coeficiente de determinación de 0,99. Decimos que el 99% del modelo es explicado por la regresión y, como les había dicho, de 0 a 1 es un valor aceptable y un valor óptimo sería de 0,7 a 1. En este caso está dentro de ese intervalo, así que el modelo planteado está bien, ¿ya? Pasémonos a la prueba de significación individual. Ya, entonces, para la prueba de significación individual vamos a empezar con beta 1. Decimos, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, beta 1 es igual a 0, hipótesis alternativa es diferente de 0. Acá tenemos el modelo estimado para recordarlo, ¿ya? El estadístico de prueba, decimos que calculado es igual al estimador beta 1 menos el parámetro beta 1 sub 0 dividido entre la varianza del estimador beta 1. Para la varianza del estimador beta 1 nosotros sabemos por nuestra guía y por fórmulas que es igual a la varianza del término de perturbación dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado mayúsculas dividido entre la sumatoria de x al cuadrado minúsculas. ¿Ya? En el caso de x al cuadrado mayúsculas, ya tenemos este dato que lo hemos calculado acá, que es 398, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ese dato. En el caso de la varianza del término de perturbación no la tenemos, pero podemos calcularla. ¿Cómo calculamos la varianza del término de perturbación? Nosotros sabemos por fórmulas que es igual a n por la varianza de y menos n por el estimador beta 2 por la varianza de x dividido entre n menos 2. Entonces n es igual a 8 por la varianza de y, que en este caso hemos hallado un valor de 15,82, menos n, que es 8 por el estimador beta sub 2, que hemos dicho que es un valor de 1,214, por la varianza de x, que hemos hallado un valor de 10,69 dividido entre n menos 2, nos da un valor del término de perturbación de 0,087, que está acá, ¿ya? Entonces de ahí sale este valor. N es 8, el valor de la sumatoria de x al cuadrado lo hemos hallado con Excel, que es 398, y la sumatoria de x al cuadrado minúsculas es correspondiente a n por la varianza de x, ¿ya? Esa es una igualdad que igual está en el formulario. En este caso n son 8 por la varianza de x, que hemos dicho que es 10,69. Toda esta expresión nos va a dar un valor de la varianza del estimador beta 1 de 0,051. Y como a nosotros nos interesa que no esté elevado al cuadrado, para aplicar en esta fórmula le vamos a sacar su raíz y nos da un valor de 0,226. Entonces ya tengo este valor y puedo reemplazar en esta fórmula de t calculada. Digo, beta 1, que hemos dicho que es 2,288, menos el parámetro beta 1 sub 0. En este caso estamos estableciendo que es igual a 0, entonces ponemos menos 0, dividido entre la varianza del para estimador beta 1, que hemos dicho que es 0,226. De calculado nos da un valor de 10,12.
Para el estadístico teórico, T de alfa medios n-2 nos da un valor de 2,447. En este caso hemos dicho que son 8 datos y lo vamos a hallar en Minitab para mostrarles, ¿ya? ¿Dónde está? Gráfica de distribución de probabilidad. T, en este caso 8 datos menos 2 nos va a dar un valor de grados de libertad de 6, área sombreada de ambas colas, y aquí está 2,447, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos poniendo en el estadístico teórico. Para el contraste, menos 2,447, aquí está, y 2,447, nuestro valor calculado desde 10,12, que está cayendo más arriba de 2,447 en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula para H sub 0. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para el estimador beta 1, ¿ya? Y el mismo procedimiento para el estimador beta 2. Decimos planteamiento de la hipótesis, beta 2 es igual a 0 y en la alternativa es diferente de 0. Para el estadístico de prueba, en este caso la fórmula de T calculado se repite, pero para la varianza del estimador es un poco más sencilla, ¿no? Entonces decimos que, antes de continuar, para recordar, todo esto está acá, ¿ya? En la guía número 2 está. Para la varianza del estimador beta 2 es esta fórmula, y para la varianza del estimador para beta 1 es esta, ¿ya? En este caso estamos utilizando la varianza de beta sub 2, que es igual a la varianza del término de perturbación, menos la sumatoria de x minúsculas al cuadrado. Entonces, continuamos. Ya. Decimos, la varianza del término de perturbación lo hemos hallado anteriormente, que era un valor de 0,087. La varianza, perdón, la sumatoria de x minúsculas al cuadrado es igual a n por la varianza de x, que en este caso es n es igual a 8 por la varianza de x, que es 10,69. Ya, entonces la varianza del estimador beta 2 nos da 0,00102. Lo que a nosotros nos interesa es sacarle la raíz, entonces aquí directamente ya en la fórmula de T calculado le voy a sacar la raíz. Y para el numerador decimos beta sub 2, que hemos dicho que es 1,214 menos beta 2 sub 0, que estamos estableciendo que es 0. ¿Ya? Entonces 1,214 menos 0 dividido entre la raíz de 0,00202 nos va a dar un valor de T calculado de 38,01. Para el estadístico teórico se repite como para beta 1, que nos va a dar un valor de 2,447. Para el contraste estamos estableciendo que T calculado es 38,01, entonces al igual que en el anterior caso está cayendo en una zona de rechazo más arriba del 2,447, y decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es individualmente significativo para beta 2. Entonces en este caso, tanto para beta 1 como para beta 2 estamos estableciendo que son individualmente significativas. Finalmente vamos a realizar la prueba de significación global. Ya, la prueba de significación global, en este caso habíamos dicho que para la hipótesis, para el planteamiento de la hipótesis, empezamos desde beta 2, ¿ya? Decimos beta 2 es igual a 0 y beta 2 es diferente de 0. ¿Cuál es la diferencia con este caso? Digamos que estamos estableciendo la misma hipótesis. En el estadístico de prueba, ¿ya? Entonces en el estadístico de prueba vamos a armar esta tabla, donde decimos fuente de variación, grados de libertad, sumatoria de cuadrados, cuadrados medios y por tanto F calculado. Entonces para los grados de libertad siempre manejamos la fórmula K-1. En este caso K es el número de variables que estamos manejando, perdón, el número de parámetros beta 1 y beta 2. Son 12, entonces 2 menos 1 va a ser igual a 1. El error responde a la fórmula n menos k para sus grados de libertad, en este caso 8 menos 2 va a ser igual a 6.
Y para el total siempre se maneja n-1, que va a ser igual, en este caso, a 7. Para la sumatoria de cuadrados. Para la sumatoria de cuadrados de la regresión, decimos, sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser n por el estimador beta 2 al cuadrado por la varianza de x. N va a ser igual a 8, el estimador beta sub 2 al cuadrado lo hemos hallado que era un valor de 1,214 al cuadrado por la varianza de x 10,69 y nos da un valor de 126,04 que aquí está. Para la sumatoria de cuadrados totales decimos que va a ser igual a n por la varianza de y, en este caso 8 por 15,82 que nos va a dar un valor de 126,56. Y finalmente la sumatoria de cuadrados del error va a ser igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. La resta entre ambos nos da un valor de 0,52, que es correspondiente a este dato. Para los cuadrados medios decimos, cuadrados medios va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre los grados de libertad, que en este caso es 1, entonces se repite este dato, ¿ya? Cuadrados medios de la regresión, 126,04 dividido entre 1 nos va a dar 126,04. Para la sumatoria de cuadrados del error va a ser 0,52, aquí es, dividido entre 6, que en este caso nos va a dar un valor de 0,087. Y para f calculado decimos 126,04 dividido entre 0,087 nos da un valor de 1448,74. que es un valor bastante alto, ¿no? Para el estadístico teórico decimos f de alfa de k-1 n-k. K-1 hemos dicho que es 1, n-k es igual a 6. Entonces ese valor lo vamos a ir a calcular a Minitab. 1 y 6. Decimos gráfica de distribución de probabilidad. En este caso es una distribución f. Numerador 1, denominador 6. Numerador es k-1, denominador es n-k. Área sombreada en este caso es una cola y probabilidad de 0,05. Nos da un valor de 5,987, que es lo que es correspondiente a este dato que está acá, ¿ya? Entonces decimos contraste. A un nivel de significación, esa es la conclusión, perdón. Contraste 5,987. Hemos hallado que nuestro estadístico calculado es de 1448, entonces obviamente cae mucho más arriba de 5,98 y está cayendo en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo. ¿Ya? Hasta acá, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la estimación, hemos hallado el coeficiente de determinación para saber si nuestras variables son representadas por la regresión y hemos hecho la validación individual y global del modelo, ¿ya? Todavía no hemos respondido a la pregunta que nos dice. ¿Qué nos decía la pregunta? Vámonos al enunciado como tal. Nos decía... la empresa desea participar en un concurso para montar 14.000 metros cuadrados de paneles, ¿ya? Acá ya nos está dando un dato puntual o un dato predeterminado, ¿ya? Entonces en la guía número 2 yo les puse cuando nos da un valor puntual o predeterminado o variable predeterminada, hacemos una predicción puntual, ¿ya? Y nos dice que la predicción se realiza una vez validado el modelo. Es por eso que en este caso hemos hecho primero la validación tanto individual como global. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos dice el enunciado? Nos da un valor de 14.000 metros cuadrados. Ya. Para lo cual tiene que presentar un presupuesto. Y nos dice que tengamos las siguientes consideraciones. El presupuesto debe referirse exclusivamente a costos de montaje, ya que el material lo proporciona la empresa que ha convocado el concurso. Ya, ese es un dato a considerar importante. El coste por hora trabajada para la empresa es de 1.100 pesos. Y nos dice, para cubrir los restantes costes, la empresa debe cargar un 20% sobre el importe del coste de mano de obra. A la empresa A le interesa participar en el concurso con un presupuesto en el que únicamente se cubran los costos.
En estas condiciones nos pregunta, ¿cuáles serían a su juicio los límites máximos y mínimos a los que debería estar el importe del presupuesto de la empresa a un nivel de significación del 5%? Ya, entonces acá nos vamos a la solución de esta parte. Como les he dicho, nos está dando un valor de 14.000 metros cuadrados de lo que son los paneles montados. Ese es un valor puntual correspondiente a nuestra variable X, ¿ya? Como hemos aclarado en la primera parte, nuestra unidad es en miles de metros cuadrados y en miles de horas trabajadas. Entonces, ese dato de 14.000 se traduce a 14 y su unidad miles de metros cuadrados. ¿Ya? Entonces decimos, para un valor de 14 miles de metros cuadrados, para un valor puntual de x sub 0, con nuestra ecuación del modelo estimado, nosotros acá vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces decimos, y sub 0 va a ser igual a 2,288 más 1,214 por este valor de 14 que nos está dando como dato puntual, y nos está dando un valor de 19,284 que es correspondiente al valor del número de horas trabajadas para 14 miles de metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, una vez tenemos eso, podemos realizar la predicción puntual. La predicción puntual simplemente es aplicar esta fórmula donde nosotros necesitamos el valor de y sub 0, que ya lo tenemos, t de alfa medios n-2 también ya lo hemos calculado anteriormente, por la varianza del término de perturbación y todo esto que está pintado de rojo, ¿ya? Entonces, para lo que está pintado de rojo, como les he dicho, siempre, para los intervalos se repite, aquí está con negativo y aquí está con positivo, pero en realidad, en esencia, es el mismo cálculo. Entonces, esto nosotros lo vamos a separar y lo traemos acá, ¿ya? Y decimos, vamos a empezar a reemplazar datos. La varianza del término de perturbación es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos k, ¿ya? Esa es una fórmula. La sumatoria de cuadrados del error nosotros anteriormente hemos hallado, y aquí está, es de 0,52. Entonces acá yo le voy a poner 0,52 dividido entre n menos k. N es 8, k es 2, entonces n menos 2... 8 menos 2, perdón, es igual a 6. ¿Ya? Entonces esto es correspondiente a la varianza del término de perturbación. ¿Por qué está en raíz? Porque esa fórmula responde a la varianza del término de perturbación elevado al cuadrado. Y a nosotros la fórmula nos dice que no está elevado al cuadrado, entonces por eso acá yo le puse la raíz también. ¿Ya? Vamos a multiplicar todo esto por la raíz de 1 más 1 dividido entre n, que es 8, más x puntual, que es 14, menos la media de x, que hemos dicho en la primera parte del ejercicio, que es 6,25. Aquí está, la media de x, 6,25. Ya, entonces, ¿qué más nos pide esta ecuación? Nos pide la sumatoria de x minúsculas al cuadrado, que es igual a n por la varianza de x. N es 8 por la varianza de x, que lo hemos hallado anteriormente, un valor de 10,69. Todo este valor, toda esta expresión nos da un valor de 0,398. Y bueno, hacemos el reemplazo correspondiente, ¿no? Decimos y puntual 19,284 menos menos t de alfa medios n-2, 2,447 por toda esta expresión que hemos hallado, un valor de 0,398 menor o igual a y sub 0, menor o igual a 19,284 más 2,447 por 0,398. Para un nivel de significación del 5%, ya tenemos nuestro intervalo para nuestra predicción puntual. Sin embargo, todavía no hemos respondido a la pregunta porque el ejercicio tiene algunas consideraciones, ¿no? Entonces vámonos al enunciado. Ya tenemos el intervalo de la predicción, pero nos dice establezca un presupuesto. Nosotros acá lo que hemos hallado es un valor, un intervalo para lo que es el número de horas trabajadas, ¿no? Porque la variable y corresponde al número de horas trabajadas. Pero en este caso nos está preguntando
un presupuesto, o sea, nos está hablando en términos monetarios. Y por ello nos está dando una información adicional en el ejercicio, nos está diciendo. El presupuesto debe referirse a los costes de montaje. En el número 2 nos dice, el coste por hora trabajada para la empresa A es de 1.100 pesos, ¿ya? El coste por hora trabajada es de 1.100 pesos, ¿ya? Entonces ese es un dato que vamos a considerar acá a continuación. Perdón, ¿dónde estamos? Acá. Sí, ya. Entonces, considerando este coste por hora trabajada de 1.100 pesos, decimos otra consideración que deberíamos tener en el ejercicio, nos dice, para cubrir los restantes costes, la empresa A debe cargar un 20% del coste de la mano de obra empleada en el montaje. Ya, entonces con esas consideraciones vamos a modificar nuestro intervalo que ya habíamos establecido. Entonces, como les decía, nosotros hemos hallado un intervalo para lo que es la variable y, que es correspondiente al número de horas trabajadas. Ya, entonces nuestro número de horas trabajadas en este caso estaba en miles de horas, ¿ya? Y nos está diciendo un costo de 1.100 pesos por hora trabajada. Entonces, para aplicar este valor de 1.100 pesos por hora trabajada, la unidad sería, digamos, 1.100 pesos por hora, ¿ya? Que es lo mismo decir 1.100 miles de dólares por miles de horas. Ya no sé si se entiende esa parte. Simplemente estoy tanto para el dólar como para la hora estoy poniendo una palabra antes que se refiere a miles. A ver, lo voy a modificar acá para que se entienda un poquito mejor. La unidad que nos está dando acá es esto. Ya, lo voy a copiar acá abajo. Nos está diciendo, el coste por hora trabajada para la empresa A es de 1.100 pesos, ¿ya? En otras palabras, lo que nos está diciendo ya, ay, perdón. En otras palabras, lo que nos está diciendo este enunciado, el coste por hora trabajada para la empresa A es de 1.100 pesos. Nos está diciendo que se está pagando 1.100 pesos por hora, ¿ya? Entonces, la unidad es 1.100 pesos por hora, ¿ya? Así, esa es la unidad que nos está diciendo, ¿ya? En esta parte del ejercicio. El coste por hora trabajada es de 1.100 pesos. Entonces, 1.100 pesos por hora, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo en esta parte. Ya, ahora, si se dan cuenta, nosotros hemos definido que estamos trabajando en miles de horas y en miles de pesos, ¿ya? Entonces, si acá yo le aumento miles en el numerador y también le aumento miles en el denominador, es lo mismo, ¿no? Es como si le estuviera multiplicando y dividiendo por la misma variable, ¿no? Entonces, por eso en este caso yo le he puesto considerando un costo de 1.100 miles de dólares por miles de horas, ¿ya? Entonces, a eso me refiero en esta parte. Ya espero que haya quedado claro. Simplemente estoy multiplicando y dividiendo por la misma unidad para que todo se trabaje en las mismas unidades que hemos establecido al inicio, ¿ya? Entonces, considerando este costo, nosotros vamos a multiplicar al intervalo que hemos definido anteriormente, que era el número de horas trabajadas de 18,31 y 20,26. Lo vamos a multiplicar por este coste. Entonces 18,31 por 1.100 y este 20,26 por 1.100
me va a dar un intervalo del costo. Si se dan cuenta, miles de horas con miles de horas correspondientes a este valor de y sub 0, que era del número de horas trabajadas, se va a simplificar y me voy a quedar con miles de dólares, ¿ya? Entonces el intervalo en el cual yo estoy trabajando ya no va a ser y sub 0, se va a volver al costo sub 0. Ya estoy multiplicando, entonces 18,31 por 1100 y 20,26 por 1100 me va a dar un intervalo para el costo de 20.141 y 22.286 para un nivel de significación del 5%. Finalmente, nosotros ya, si se dan cuenta, que hemos hecho la transformación y estamos hablando en pesos o en unidades monetarias. ¿Qué más nos dice? Otra consideración que nos pedía el ejercicio nos dice que se debería cargar un 20% de importe al costo. Entonces, una vez hemos establecido nuestro costo, vamos a cargar ese 20% de importe para obtener el presupuesto óptimo que nos está pidiendo la empresa. Entonces, simplemente acá voy a cargar ese 20% multiplicando por 1.2 tanto a la parte anterior del costo sub 0 como a la parte posterior. Entonces decimos 20.141 por 1.2 me va a dar 24.179 menor o igual al costo sub 0 menor o igual a 26.740. Acá simplemente estoy multiplicando mi intervalo por 1.2, que es correspondiente a ese importe adicional que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces finalmente esta es nuestra respuesta. Decimos, con un nivel de significación del 95%, la oferta del presupuesto de la empresa A debe proponerse entre 24.169 pesos y 26.740 pesos, ya tomando en cuenta todas las consideraciones que nos establecía en el enunciado del ejercicio, que son estas, ¿ya? Y bueno, esa es la solución correspondiente a este ejercicio. Como pueden ver, es un poquito razonamiento, tener en cuenta las unidades, tener en cuenta lo que se nos está pidiendo. Y para los ejercicios de manera general, buscar las fórmulas adecuadas y el camino adecuado para llegar a lo que nos están pidiendo como resultado, para las validaciones, para la estimación y todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Y bueno, chicos, eso sería todo lo que está programado para la clase de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún lugar donde se han perdido, alguna duda. Siempre estamos dispuestos a ayudarles. Y mientras les voy a pasar lo que es la asistencia del día de hoy, ¿ya? Está todo claro. Quería preguntarles cómo les ha ido con su